¿Me avisan cuándo? Listo, estamos listos. ¿Van a empezar a grabar o no? ¿O van a poner a grabar? Ya estamos empezando a grabar. Ahora sí. Perdón por toda la interrupción, ¿eh? Mi computador no sé lo que le pasa. Bueno, yo les voy a hablar hoy día de cáncer oral, específicamente de un tipo de cáncer, que es el carcinoma de células escamosas, o también llamado POSE. Bueno, a modo de introducción, el cáncer oral es uno de los 10 tipos de cáncer más frecuentes en el mundo, constituyendo alrededor del 3% aproximado de todos los tumores malignos en los países occidentales. El tratamiento del cáncer oral no ha conseguido apenas globalmente sus resultados durante la última década. A pesar de los años de investigación y avances de la cirugía, con radioterapia, quimio, su supervivencia alrededor de los años es bastante baja. Por ende, el tratamiento de este también va enfocado en la prevención para evitar que los pacientes se puedan debilitar y obviamente pueda afectar su sobrevida. Específicamente el carcinoma oral de células escamosas es el tumor maligno de origen epitelial más frecuente en la cavidad oral y supone del 2 al 3% de todas las neoplasias y más del 90% de los cánceres orales y orofaringeos. ¿Me escuchan bien? Escucho como un chicharreo. ¿Se escucha bien o no? No, Pati, se escucha mal, pero ¿Sí? se escucha un chicharreo. Sí, también escucho un chicharreo. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, súper. Ya, entonces parto de nuevo, ¿o no? ¿Escucharon algo? No. Sí, sí se escuchó, solo que Ahí. se escuchaba un chicharreo. Tranquila. Ya. Sí, se La escucha como ubicación un más común chicharreo. del COSE. ¿Siguen escuchando el chicharreo o no? Doctora, ¿se escucha bien ahora? Siga nomás. La ubicación más común del COSE es la lengua, principalmente se ubica en los bordes laterales y la superficie ventral de lengua, seguido del piso de boca y menos frecuente en la mucosa yugal, o sea, en el fondo de las mejillas, encía y paladar duro. La supervivencia global del cáncer Sí se oral en escuchó, diferentes... doctora, siga, estamos bien ahí. ¿Sí? Ya, súper. En diferentes estudios fue del 57%, 57% a los 5 años posterior al diagnóstico, disminuyendo a 46% a los 10 años posterior al diagnóstico. Hay que tener en cuenta que los factores de riesgo principalmente son tabaco y alcohol. Este cáncer es muy ingrato porque es indoloro y tiene múltiples manifestaciones clínicas. Puede ser una lesión leucoplásica, que significa que se blanquecina en el 25% de los casos, una lesión eritroplásica, que es una lesión de color rojizo, en el 50% de los casos se presenta, y dentro de los principales factores, como mencioné, está el tabaco y el alcohol, donde el tabaco es el factor más importante, porque contiene más de 70 cancerígenos, como nitrosaminas, arsénico, benceno, entre otros. Además, aumenta el riesgo de gingivitis y enfermedad periodontal, como ya muchos conocen. Produce halitosis y lleva a un fracaso en el tratamiento de implantes. Hay que saber que un fumador aspira alrededor del 15% del humo del cigarro que fuma, y el otro 85% que expulsa deja expuesta a las personas que lo rodean, convirtiéndola en fumadores pasivos. El alcohol es un factor de riesgo más débil, pero actúa como potenciador, ya que incrementa la permeabilidad de la mucosa, disuelve los lípidos del epitelio y atrofia la mucosa oral. Produce interferencia en la síntesis de ADN y su reparación. Además que produce un efecto negativo sobre el hígado, lo que produce una susceptibilidad a las infecciones, ya que en el hígado es donde se forman muchas inmunoglobulinas que nos ayudan en el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Es importante mencionar que en Chile corresponde al 1.6 aproximadamente de total de los cánceres, donde además es el diagnóstico más frecuente. Dentro de la distribución por sexo y edad, este gráfico muestra la distribución de los pacientes diagnosticados con carcinoma oral
de células escamosas según grupo de edad y sexo, donde podemos observar que el cáncer oral se presenta de forma predominante en hombres y en una relación aproximadamente de 4:1. El 95% de los casos se produce por encima de la cuarentena de edad, de los 40 de edad, perdón, y la edad media aparece alrededor de los 60 años. Además, debemos considerar que el riesgo asociado al hábito de fumar aumenta de manera proporcional, obviamente, al número de cigarros diarios que yo consuma, al número de años fumando que yo lleve y la cantidad absoluta de tabaco fumado en toda mi vida. Esto es porque las células totipotenciales, que son las encargadas de la producción de las células reparadoras de la boca, se dañan y estas tardan alrededor de 10 años en recuperarse en caso de que una persona deje de fumar. O sea que si yo dejo de fumar, recién en 10 años voy a restablecer mi salud oral. Bueno, la presentación clínica del COSE o del carcinoma oral de células escamosas es multifactorial y también tiene muchas presentaciones clínicas, y eso es lo que lo hace más difícil de diagnosticar, ya que se puede presentar de forma parecida a una úlcera traumática, al herpes oral, entre otras lesiones de la tejidos de la cavidad oral. En las imágenes podemos ver que si bien tiene predilección por la lengua, este se puede dar en otras ubicaciones. Lo importante es fijarse que la lesión muchas veces tiene una consistencia indurada, o sea, está dura, por los bordes sobre todo. Es de fondo sucio, o sea, se ve blanquecina o entre amarillenta, y los bordes de esta lesión no siempre son definidos. O sea, si yo tuviese una lesión en la boca, no puedo ver dónde parte y dónde finaliza. Ojo, que no en todos los casos se presenta, a veces son lesiones más circunscritas como se ve en la imagen y más fáciles de ver. Aparte, estos son indicadores de riesgo, además de que si una lesión no repara posterior a 2 semanas de haber aparecido, idealmente debo consultar a un especialista. Otro indicador de riesgo es cuando vemos lesiones con combinaciones de varios colores, por ejemplo, entre rojo y amarillo y blanco. Esto es un indicador importante porque la mayoría de las veces el cáncer se presenta con este tipo de lesiones. Referente al diagnóstico, debemos saber que las lesiones menores de 4 centímetros de tamaño, en un alto porcentaje son curables, por lo que la detección precoz acá en este caso es la herramienta más útil en la lucha contra este tipo de cáncer. Un diagnóstico de sospecha que obliga a referir a un paciente, por ejemplo, al cirujano, al patólogo o al cirujano de cabeza y cuello, son, por ejemplo, una úlcera que no cura después de 15 días de observación. Tras eliminar obviamente y descartar posibles causas específicas como por ejemplo el trauma, la infección, entre otras. La induración o una masa que persista después de 15 días de observación. Dolor local o irradiado a estructuras cercanas. Acá tengo que mencionar que generalmente este cáncer no duele. Duele obviamente cuando ya se produce una metástasis, por ejemplo, hacia el cuello o a estructuras vecinas. Por ende hay que estar siempre examinándose la boca para descartar cualquier lesión. Los pasos a seguir en estos pacientes son primeramente realizar una biopsia incisional. ¿Qué significa incisional? Se refiere a que se extrae solo una parte de la lesión para analizarla. No se retira la lesión por completo. Las áreas de leucoplasia o áreas blanquecinas deben ser mantenidas bajo observación regular con el fin de detectar posibles cambios que podrían indicar malignidad. Las zonas de induración o eritroplasia o color rojizo deben ser biopsiadas sí o sí. Ese es un indicador importante de cáncer, de acuerdo con el patólogo, y se valora el grado de displasia o mutación de la lesión, si es moderada o severa o se debe tratar quirúrgicamente. La tomografía en este caso computarizada o el escáner o el TAC o resonancia magnética también son muy útiles para conocer la profundidad de la lesión primaria y la infiltración de estructuras vecinas, además de la existencia y la extensión de la metástasis ganglionares. La tomografía es mucho mejor, eso sí, que la resonancia en este caso para valorar el estado del cuello en caso de que haya metástasis. Otro punto importante a considerar es que la metástasis a distancia es muy rara en este tipo de cáncer, por lo que una búsqueda demasiado exhaustiva de metástasis es innecesaria. Generalmente se le pide a los pacientes una radiografía de tórax y también se les prohíben pruebas de función hepática para descartar, en este caso, la metástasis. Dentro del tratamiento, debemos considerar que el objetivo de este tratamiento es curar completamente el cáncer y reducir las secuelas funcionales y estéticas al mínimo posible, mediante las técnicas de reconstrucción adecuadas.
debemos saber que el objetivo principal de un tratamiento quirúrgico es eliminar el tumor. El tratamiento quirúrgico efectivo como tratamiento único, pero siempre y cuando se haya detectado precozmente el cáncer, o sea, en estadios iniciales. Y suele utilizarse en combinación con radioterapia cuando ya hay estadios más avanzados. Dentro de las ventajas del tratamiento quirúrgico, bueno, tenemos que es efectivo frente a lesiones cancerosas iniciales con una mínima morbilidad, o sea, muy poca gente muere cuando se descubre precozmente, y una recuperación rápida. Permite el análisis histológico de los tejidos y de la extensión tumoral en el cuello, lo cual proporciona información pronóstica importante para ayudar a planificar el tratamiento. También otra ventaja es que queda intacta la opción de la radioterapia para ser incluida en el tratamiento de posibles recidivas. Dentro de las desventajas de la cirugía están las secuelas funcionales y estéticas, que es cuando ya se detecta de forma tardía, generalmente se hace una resección quirúrgica completa y el paciente queda secuelado para toda la vida. Otras también complicaciones son las posibles complicaciones quirúrgicas, como la hemorragia, la infección, que la herida no cierre. El objetivo general de otra terapia, por ejemplo la radioterapia, es eliminar el tumor con el mínimo daño posible para los tejidos sanos y con los mínimos efectos secundarios adversos. La radioterapia puede ser utilizada como único tratamiento en estadios iniciales, o sea, cuando recién está empezando, o como tratamiento complementario en estadios avanzados. Dentro de las ventajas de la radioterapia es que evita obviamente las secuelas quirúrgicas, es efectiva frente a lesiones cancerosas iniciales y es efectiva frente a la extensión tumoral cervical oculta y puede acceder a regiones no tratables obviamente quirúrgicamente. Dentro de sus desventajas principales son que tiene efectos secundarios posibles como las alteraciones dentarias, inflamación de la encía, sequedad bucal o de las mucosas, osteoradionecrosis, que se refiere a cuando el hueso se infecta, alteraciones cutáneas, entre otras. Tiene una dosis máxima que impide la irradiación en pacientes con recidiva, o sea, si a un paciente ya se le indicó la radioterapia, difícilmente se le puede indicar por una segunda vez. Y obviamente también la radioterapia puede formar tumores radioinducidos. Respecto a la quimioterapia, aunque algunos regímenes quimioterápicos pueden producir tasas de respuesta completa o parcial alrededor del 25%, el cáncer oral se puede considerar todavía un tumor resistente a la quimioterapia. Por ende, esta sola no tiene impacto en la supervivencia, incluso aunque pueda controlar los síntomas de los pacientes por meses o raramente por años. Por ende, siempre la quimio se debe complementar con radioterapia o tratamiento quirúrgico. En el seguimiento, respecto al seguimiento de estos pacientes, es esencial saber que en estos pacientes con cáncer de cabeza y cuello deben ser vigilados cuidadosamente después del tratamiento inicial. Las recidivas ocurren generalmente en el 75% de los casos durante el primer año. Por ende, este es el periodo donde más controles se necesitan los pacientes y en ocasiones se pueden curar con el tratamiento adecuado. Además, estos pacientes tienen una elevada tendencia a presentar segundos tumores primarios en otros sectores, como por ejemplo en el tracto digestivo superior, por lo que su seguimiento garantizará su salud a futuro. El seguimiento que debe realizarse de la siguiente forma. En el primer año, los controles son cada mes. En el segundo y en el tercer año, se realiza cada 3 meses. En el cuarto año, cada 6 meses. Y en el quinto y posteriores años, ya se puede realizar controles anuales en estos pacientes. Dentro de las recomendaciones, lo más importante es la prevención del cáncer oral. Es seguir algunas recomendaciones como evitar abusar de alcohol y tabaco, sobre todo cuando se consumen ambos en conjuntos porque se potencian. Protegerse del sol, idealmente usar protector solar en piel, pero también no olvidar la hidratación de los labios, que es súper importante. No ingerir líquidos demasiado calientes, ya que esto cambia la conformación del epitelio, al igual que el tabaco y el alcohol. Obviamente mantener una muy buena higiene oral, para evitar obviamente el acúmulo de bacterias y también hacer propensa a la mucosa a que vaya a mutar. Mejorar la alimentación, la ingesta de fruta, mejorarla y verduras para obviamente mejorar la inmunidad y obviamente prevenir la formación de lesiones. Entonces, a modo de síntesis, los hallazgos sugieren
implementar con urgencia políticas públicas que puedan mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer oral. Como primera medida, se debe educar siempre sobre la existencia de cáncer oral en la población, sobre todo en Chile. Hay estudios que indican que en el norte de Chile hay una gran proporción de pacientes con cáncer oral, y cómo realizarse un autoexamen es súper importante. Mejorar el entrenamiento también de nosotros como profesionales de la salud en el reconocimiento de las lesiones potencialmente malignas y promover la realización de un examen minucioso de la mucosa oral en riesgo. Idealmente hay que pesquisar los pacientes adultos, sobre todo estos que están en el GES de los 60 años, debido a que es la única edad de garantía de atención odontológica, y es aquí donde se diagnostica el mayor número de pacientes con cáncer oral. Acá les traje, bueno, hay una página, no sé si la conocen, que se creó acá en Chile, que es previenecanceroral.cl, y ahí enseña cómo realizar el autoexamen. Palparse primero el cuello, revisar labios, fondo de vestíbulo, las mucosas, la lengua, levantar la lengua. Es súper importante no saltarse ningún paso. Son 5 pasos para cuidarte y salvar tu vida. Idealmente este examen o autoexamen se realiza frente a un espejo bien iluminado. Primero se palpa el cuello buscando bultos anormales, ya que la primera metástasis generalmente se forma en el cuello, los ganglios. Se toca y se observan los labios. Busca cambios de color, forma, consistencia. Se observa y se tocan las encías, el paladar y mucosa en forma minuciosa. Al igual que en el paso anterior, cualquier cambio mínimo debo estar alerta. Luego el dorso y los bordes de la lengua, buscando cualquier cosa que llame mi atención. Después levanto la lengua, me toco el paladar y así observo la cara inferior de la lengua y piso de boca. Luego se palpa desde atrás hacia adelante y se busca lo guía señalado, por alguna induración, algún cambio de color o cualquier cosa que me pueda llamar la atención. Eso. Creo que me salí de la presentación.